Nunca olvidaré el día en que recibí la llamada. Era mi madre, con la voz rota como cristal pisado. Tu hermano Frank está muerto. Un accidente de coche. Ven a casa, por favor. Yo estaba en Londres, manejando asuntos que nadie pregunta, cobrando deudas que otros no podían cobrar. Frank siempre había sido el bueno de la familia, el que se quedó en Newcastle a cuidar de mamá, a trabajar en la fábrica, a llevar una vida decente. Yo me había ido joven, jurando que nunca volvería a ese pueblo gris y húmedo. Pero esa llamada me arrastró de vuelta como un anzuelo clavado en el pecho. Llegué justo para el entierro. La lluvia caía como lágrimas que nadie quería derramar. Mamá me abrazó fuerte, temblando. No fue un accidente, susurró. Alguien lo empujó a la curva del diablo. La miré y vi miedo en sus ojos. No solo dolor. Frank había estado nervioso los últimos meses. Decía que había problemas con el trabajo, que alguien lo tenía agarrado. Yo le había dicho que viniera a Londres, que yo lo protegería. Él siempre respondía, no puedo dejar a mamá. Y Margaret necesita estabilidad. Margaret era su novia desde niños, la misma que yo había amado primero, antes de irme, la que me rechazó porque no quería una vida de sombras. Ahora vivía con Frank, en la casa que yo había soñado para nosotros. Fui a ver el coche destrozado en el depósito. Los frenos estaban cortados. No había sido un error, había sido un asesinato. Empecé a preguntar, primero a los viejos amigos del pub. Todos bajaban la mirada. No te metas, Jack, esto es más grande que tú. Luego encontré a Eric Pace, el hombre de confianza de Cyril Kinnear, el que mandaba en el pueblo sin que nadie lo dijera en voz alta. Pace me sonrió con dientes amarillos y dijo, Frank debía dinero, mucho. Se metió en cosas que no debía. El accidente fue conveniente. Intenté golpearlo. 2 de sus hombres me sujetaron. Me dejaron tirado en un callejón con una advertencia. Vete antes de que te pase lo mismo. No me fui. Encontré la casa de Margaret. Me abrió con los ojos rojos, el pelo suelto, la misma belleza que me había roto el corazón 15 años atrás. Me abrazó como si el tiempo no hubiera pasado. No sabes lo que extraño, murmuró. Pero cuando le pregunté por las deudas, se apartó. Frank no te lo dijo, pero había problemas. Kinnear prestaba dinero para la fábrica. Frank no podía pagar. Le presioné. Al final confesó entre sollozos. Kinnear había grabado películas, cosas que no se podían mostrar en público. Frank había descubierto que su propia hija, Doreen, mi sobrina, había sido usada en una de ellas. Frank amenazó con ir a la policía. Kinnear lo silenció. Margaret lo sabía. Margaret había callado para proteger a la niña. Y peor, Pace le había prometido que si Frank desaparecía, ella y Doreen estarían seguras. Lo hice por ella, Jack. Tú no estabas aquí. El dolor fue peor que cualquier puñetazo. La mujer que había amado, la madre de mi sobrina, porque Doreen era mía, aunque Frank la criara como suya, había elegido el silencio antes que la verdad. Pero no lloré, no delante de ella. Me levanté y le dije, esto no termina aquí. Los siguientes días me moví en las sombras. Encontré las cintas, encontré los nombres. Kinnear vivía en una mansión que olía a dinero sucio y miedo. Pace era su perro fiel. Fui a la casa de Kinnear una noche. Lo encontré solo, bebiendo whisky caro. Le puse una pistola en la cabeza y le dije, Frank no se salió de la carretera. Tú lo sacaste. Intentó negociar. Ofreció dinero. Ofreció todo. Le dije, no quiero dinero. Quiero que sientas lo que él sintió. Lo até, lo arrastré hasta la playa donde solíamos jugar de niños. Ahí, con la marea subiendo, lo ahogué lentamente, mientras le contaba cómo Frank había sufrido, cómo mamá había llorado, cómo Doreen había crecido sin saber quién era su verdadero padre. Pace vino después. Me esperó en el pub. Intentó dispararme. Yo fui más rápido. Lo dejé con un tiro en la pierna y lo arrastré hasta el río. Dime quién más sabía. Cantó todo. Los nombres, las fechas, los pagos. Lo tiré al agua. No salió. Al final, Margaret me buscó. Llegó con Doreen de la mano. La niña me miró con ojos que eran míos. Margaret lloró. Perdóname, no sabía qué hacer. Le dije la verdad. Frank murió por protegeros. Yo terminé lo que empezó. Le di las cintas,
Las destruimos juntas en un fuego que iluminó la noche. Kinnear fue encontrado muerto, Pace desaparecido. La policía cerró el caso como accidentes y ajustes de cuentas. Nadie me tocó. El pueblo sabía quién era yo, pero también sabía que había limpiado su propia suciedad. Hoy vivo en la casa vieja con mamá. Doreen me llama tío Jack, pero a veces me mira como si supiera. Margaret se fue con la niña a otro pueblo. No la odio, solo siento vacío. Cada vez que paso por la curva del diablo, paro el coche y miro el barranco. Pienso en Frank, en su risa, en sus promesas. No puedo devolverle la vida, pero sí puedo asegurarme de que los que lo traicionaron nunca vuelvan a dormir tranquilos. Yo no soy un héroe. Soy un hombre que volvió a casa para enterrar a su hermano y terminó enterrando a sus verdugos. Y aunque la justicia llegó tarde, llegó. Con mis manos, con mi rabia. Y eso, al menos, nadie me lo puede quitar.